Entonces, capítulo 2, todo lo que tenga que ver con áreas de sistemas y tecnologías de información en las organizaciones. Y recién estuvimos hablando un poquito, ustedes presentaban las empresas, de cómo es la modalidad en que un profesional de sistemas puede trabajar dentro de una organización, ¿sí? A ver si ustedes me pueden decir cuáles fueron las modalidades que mencionamos, ¿sí? Mientras hablábamos de cada una de las empresas. ¿Cómo puede trabajar un profesional de sistemas en relación a una empresa? A ver. Y en la facturación, en el pedido en proveedores. ¿A ¿Eh? eso va referida tu pregunta? No, no. A ver, nosotros somos profesionales de sistemas, ¿sí? En toda nuestra formación, eh, generalmente trabajamos orientados al desarrollo de software, ¿sí? O a la implementación de soluciones que ya existen. De hecho, mencionamos que una de las empresas, que era Colinet, desarrolla software orientada a empresas de seguro, ¿sí? Y tenía modalidades para trabajar. ¿Cómo eran esas modalidades que pudimos eh, analizar de que existían? ¿Cómo hacía Colinet para llegar con ese software a las empresas? Lo del SaaS. Podía ser a partir de darle un servicio desde el lado de la empresa y ofrecerles el sistema con los servidores y todo, y entonces la empresa lo que hace es conectarse vía web y lo que va a requerir son a lo mejor algunas adaptaciones de ese software. ¿Tá? Esa es una forma. Otra, ¿cómo sería? Una forma es SaaS. ¿Cómo? Otra forma que ustedes hayan visto a lo largo de la carrera que pueden trabajar con una empresa. Y que tenga directamente un área de sistemas y un sistema hecho a medida. Bien. Otra sería, yo estoy dentro de la organización como área de sistemas y doy servicios también, pero a mi misma empresa. ¿Tá? No sería lo de Colinet, pero sería lo de las otras empresas que estuvimos mencionando que tienen áreas de sistemas. Entonces, esas áreas de sistemas se encargan o de mantener sistemas que otra empresa les desarrolló, pero el mantenimiento se hace en forma interna. Renzo dijo, yo hago a lo mejor soluciones web para distintos sectores de la facultad, a veces cuando se necesita, ¿sí? Entonces, porque tenemos alguna partecita de nuestro sistema que nosotros podemos trabajar. O sea, hay, si vamos a hacer así una definición, podríamos decir que nosotros podemos trabajar en forma tercerizada, desde afuera de la empresa, brindando soluciones hacia adentro de esa empresa, ¿sí? O podemos trabajar dentro de la empresa como área de sistemas. ¿Tá? Son, digamos, para ponerlo en un contexto, dos modalidades diferentes, pero el servicio lo estamos brindando igual. Nosotros somos o participamos de áreas de servicio, salvo Colinet, porque las empresas de software, su motivo de existencia es el desarrollo, ¿sí? O sea que el producto es el desarrollo. En las otras empresas el producto no es sistemas. ¿Ah? ¿Se entiende? Entonces, nosotros aportamos solución a la empresa. Somos un área de servicios o somos un tercerizado que brinda servicios. Entonces nos tenemos que poner en ese rol, eso en la cabeza. ¿Sí? Lo que vamos a ofrecer es una solución. A lo largo de los años esas soluciones fueron planteadas en forma diferente. Yo voy a hacer un pequeño, esto no lo tienen que aprender, pero vamos a tratar de ver cómo fue la evolución de todo esto. ¿Sí? Bien, desde la primera función de la computadora dentro de las empresas fue la función de cálculo. ¿Está? Y había un centro de cómputos. No difiere mucho ese pensamiento de lo que sería un área de sistemas dentro de una organización. La implementación era diferente, ¿sí? Porque al centro de cómputos
no ingresaba más que el personal de sistemas, o sea, no te dejaban acceder. Entonces, alguien llevaba la información en planillas y la gente de sistemas era la que tenía que procesar todo eso. ¿Y qué se hacía? Calcular, nada más. Si teníamos algún software ahí adentro que lo que hacía era la función de cálculo, nada más, en los centros de cómputo. Estas eran las computadoras de esa época. O sea, había que el edificio armarlo como para que pudieras soportar tener esta generación de calor que había, ¿sí? Y las computadoras eran tremendos cableríos y todo eso que ustedes ven ahí. Mejoraron un poco acá. Ayer, no me acuerdo con quién hablábamos, había un centro de cómputos en la esquina de Italia y Dorrego, en diagonal con la Plaza San Martín. Toda esa esquina era de IBM y había estas computadoras. O vos pasabas y había toda una vidriera así donde se veían estas computadoras, con las cintas que ven ahí, no sé si se dan cuenta, ¿no? Que acá hay todo un coso con cintas, porque así era como se procesaba. ¿Mm? Bien, fíjense, siempre cablerío por todos lados. Bien. Mucho costo llevaba esto, ¿sí? Esa primera era excesivo costo, solucionar problemas técnicos, no había gente capacitada, generalmente se formaban ingenieros para cada compañía, existía lo que se llamaba el ingeniero de IBM, ¿sí? Que era el que podía implementar o trabajar con esas computadoras, las únicas formas. Bien, y aparece la segunda generación, donde su principal funcionamiento era el procesamiento por lotes, y ahí teníamos ya algunos perfiles de expertos. El analista, el diseñador, el programador y el operador. Ahí recién se empiezan a diferenciar estos perfiles. ¿Esto por qué se los comento? Porque quiero que ustedes hoy empiecen a pensar en los diferentes perfiles que ustedes pueden adquirir como profesionales de sistemas en una empresa. Cada vez están más diferenciados. Cuando yo empecé a desarrollar software, yo hacía todo, desde comprar la computadora hasta implementar el sistema, pasando por el análisis, el diseño, la arquitectura del sistema, todo. Hoy, ¿se hace eso? Un poco. Poco. Tiene que ser muy chiquitita la empresa para que yo barra por todo, digamos, los perfiles que existen en la profesión, ¿sí? De hecho, si yo tengo que trabajar sobre seguridad, y alguien lo mencionó por allí, tienen un departamento específico para hacer control de la seguridad de los sistemas de información. O sea, fíjense lo que se ha complejizado el tema para que tengamos que nosotros ir diversificando nuestros perfiles. Y esto les da a ustedes la pauta de que con la formación que obtenemos en la facultad no llegamos a cubrir más que un perfil junior en cada una de estas actividades, porque después la formación tiene que ser profesional, tenemos que adquirir mucho más conocimiento para llevar adelante nuestra actividad. A lo mejor no la del analista, porque de eso sí salimos bien formados, ¿sí? O de un diseñador, pero ni siquiera yo les diría que hasta el tema de programación. O sea, nuestra base es muy, digamos, plana, muy cortita, para después tenemos que mejorar muchísimo el perfil, ¿sí? Pero hay mucha diversificación. Y esto empezó acá, ¿está? Cuando ya empezó a tenerse más posibilidad de procesar otro tipo de cosas que no fuera el cálculo, ¿sí? Empezamos a procesar por lotes. Ejemplo, la liquidación de sueldos. Fue una de las primeras actividades que se realizaron por computadora, ¿eh? Procesar los sueldos de una empresa que era muy grande, entonces ya era bastante dificultoso tenerlo que hacer en forma manual. Entonces empezaron a trabajar sobre sistemas de procesamiento en lotes. De hecho, ¿se acuerdan cuando dimos transacciones en gestión de datos? Bueno, la transacción viene de una idea de eso. Cuando arranca todo el tema de Internet, que arranca con una red que se llamaba ARPANET,
ahí se las menciona, ya se complejiza aún más. Porque antes las computadoras eran una computadora por escritorio y de casualidad algunas empresas grandes podían conectar a través de una red, pero en forma local. Ahora, ya cuando hablamos de Internet y la posibilidad de conectarnos con todos, qué sé yo, una empresa con sus sucursales, ya empieza a complejizarse aún más el tema de sistemas. Bien. Y empiezan los lenguajes de programación, porque antes era todo lenguaje de máquina. Empiezan a aparecer los lenguajes de programación y ahí empiezan a aparecer sistemas que ya el mismo usuario podía manejar desde mainframes o minicomputadoras. ¿Está? Y empezamos a tener. Y fíjense que el mainframe, que es de la tercera generación de computadoras, pasó algo. En un momento dado dejó de utilizarse. El IBM 370, que a lo mejor alguna vez se los nombraron en computación, en un momento dado dejó de utilizarse. Pero sin embargo aparecieron hace poco otra vez esas computadoras. ¿Por qué les parece a ustedes? ¿Qué es lo que permite ese tipo de cosas? ¿O qué es lo que nos cambia un poco nuestra actividad? ¿La posibilidad de qué? A ver. De avanzar ¿En qué? en aspectos tecnológicos, en conocimientos. Sí, más que, o sea, fíjense que, y les debe haber pasado, tenés una computadora, tiene un disco HD, o sea, SATA, lo que fuere, y cada vez es más lenta, más lenta, más lenta, más lenta, ¿sí? Pero surge otra tecnología, ¿cuál es? En el caso de los discos. Discos sólidos. Disco de estado sólido, ¿sí? No tenían mucha capacidad de almacenamiento al principio, ¿sí? Hoy sí tienen buena capacidad de almacenamiento, y eso mejora la velocidad en la que obtenemos información. Entonces, al mejorar la tecnología sobre la cual basamos el desarrollo de nuestro software y lo que fuere, ya podemos pensar en, pero ahora podemos analizar más información. Entonces, podemos empezar a hacer minería de datos, otro tipo de cosas que empezaron a surgir a partir de tener mayor capacidad de procesamiento, discos con mayor tamaño. Cuando yo empecé a instalar software, yo tenía en todos los sistemas alguna aplicación que lo que hacía era borrar los datos de la contabilidad del año anterior, porque no había posibilidad de mantener toda la información dentro del sistema por las capacidades. Al ampliarse las capacidades, yo puedo tener todos mis registros contables de un montón de años y eso me permite el análisis de la información, que antes no lo tenía. Al tener análisis de la información, que eso es algo que cuando hablábamos, no me acuerdo con quién fue, que mencionaban esto que tenían las planillas de cálculo todavía para trabajar. El primer chico. De Juan. Que comentó. Sí, de Juan me parece, ¿no? Juan Agustín. Sí. Que tenías, exactamente. Bueno, ahí no estás teniendo la posibilidad de decir, che, ¿cómo vendimos estos últimos 3, 4 años? Vamos a hacer un análisis. ¿Cuándo nos fue mejor? ¿Produciendo con qué material? ¿Tuvimos reclamos? Porque puede ser que en la actividad tengan muchos reclamos sobre el tema de producción, por el desgaste, por lo que fuere, y lo podemos analizar, podemos cruzar la información del reclamo del cliente con la forma en que hicimos la producción o con el material del proveedor que lo utilizó, y eso la planilla de cálculo no te lo da. Eso te lo da la posibilidad de combinar información que hayas obtenido a lo largo del tiempo. ¿Está? ¿Y qué nos da la posibilidad de esa? Y la posibilidad de almacenar la información. Si no la tenemos almacenada y no la tenemos sistematizada, menos vamos a poder llegar adelante. Bueno, eso se empieza a obtener con mejora de la tecnología, mejora de todo lo que tenga que ver con los procesos. Bien. Se distribuye la carga del trabajo. Ahí seguimos con las máquinas grandotas. Vieron que cambiamos de color, ¿no?
Eran en blanco y negro las fotos anteriores. Acá ya son en colores. Bien. Esta máquina es la primera máquina que hubo en la facultad. Una PDP-11. Esa computadora, lo que tiene ahí con un teclado y parece una impresora que tiene papel, era una teletipo. O sea, no solamente se usaba para imprimir, sino que por ahí recibía mensajes, podía estar conectado a una red, y etcétera. Esa cosa horrorosa que está ahí es un monitor. Con ese monitor empecé trabajando yo en la facultad. Yo hacía más o menos lo que hace Renzo ahora en redes, pero yo lo hacía en el centro de cómputo, que era de sistemas, nada más. La carrera de sistemas tenía un centro de cómputos, que lo dirigía el director de la carrera de sistemas, donde se procesaban todos los trabajos prácticos de la facultad. ¿Por qué? Porque nadie tenía su computadora. Entonces vos que escribías el trabajo práctico en papel, lo llevabas al centro de cómputos, había alguien que te lo recibía, en una época yo, y se procesaban los trabajos prácticos y se veía si había compilado o no, y si podía ejecutar o no, cosa que ustedes hoy hacen con sus propias computadoras, y lo pueden. Bien, así aprendimos nosotros computación, chicos, sin internet y con esta computadora. Esta computadora trabajaba con un sistema operativo que permitía multiprocesamiento, o sea, teníamos tres monitores asociados y se levantaba el sistema operativo con un disco de 8 pulgadas, flexible. Horror. Por lo menos no trabajé con tarjetas perforadas, juro. Bien. Primer centro de cómputos de la provincia que instala una máquina fue el centro de cómputo de la provincia de Santa Fe en el año 71, fíjense. Y está la PDP-11 ahí para procesar los trabajos prácticos de la carrera, y ahí estoy yo trabajando en la compu en sistemas. La única foto que tengo, horrible, no la miren más, ya está. Quedó grabado igual. Bien, volvamos para allá. Empiezan a aparecer las PCs, y surge todo el tema de sistemas abiertos. Surge Unix como antecesor a Linux, con también las empresas Microsoft y Apple, que surgen en esa época. En el año 91 yo fui al primer congreso de sistemas abiertos. Capaz que ustedes ni habían nacido en esa época, ya ni sé qué más o menos qué año de nacimiento tiene usted, pero no había nacido ni ahí. Bien, se hizo en Buenos Aires y bueno, hablaban todos de los que eran sistemas abiertos, la posibilidad de que daba Unix en ese momento y que después la dio Linux como sistema abierto, no sistemas propietarios como eran Microsoft y Apple. Bien, después empezaron a aparecer estas computadoritas que a lo mejor en alguna casa todavía queda algo tirado por ahí, Commodore 64. Esta fue la primera que tuve yo, una Texas TI. Jugábamos nada más, chicos. En esta yo programé algo en BASIC, ¿sí? Pero nada más. Bien. Nacen las planillas de cálculo. Después, en el año... yo empecé a trabajar con una planilla de cálculo en la empresa constructora esta en la que trabajaba en el año 86, 87, por ahí. Les hice aprender a todo el mundo a trabajar con planillas de cálculo en la empresa porque era muy bueno. Dejar de hacer los cálculos a mano y empezar a trabajar con planillas de cálculo, que de hecho hasta hoy las siguen usando. Bien. Hasta que llega, antes, por eso yo les decía, mucho asociado a lo que era tecnología, a lo que era fierros, hardware, el cambio estaba asociado a eso, y hoy el cambio está asociado al software. Todo el cambio que ustedes vayan experimentando es porque surge un nuevo lenguaje de programación, surge una nueva posibilidad de hacer las bases de datos que eran relacionales, hoy tengo las bases de datos no relacionales, siguen surgiendo cuestiones, pero del lado del software. La posibilidad del cambio a la empresa del lado del software y del lado del servicio. Está de manejar bien los servicios que tengan que ver con los sistemas y la tecnología de información. Y empieza a aparecer el desarrollo a medida
que se daba en todas las empresas, los bancos y las empresas grandes lo que hacían era contratar gente que viniera a trabajar a la empresa, ¿no?, para darle soluciones de software, hasta que en un momento dado las empresas vieron que no les convenía tener departamentos de sistemas y empezaron a migrar hacia tener hacia comprar software y hacer outsourcing de soluciones y tener los departamentos de sistemas orientados nada más que al mantenimiento, ya sea técnico como de software, si es que yo compraba, digamos, llave en mano ese sistema, o sea, con código abierto. ¿Me siguen hasta acá? Es más o menos lo que está pasando en todas las empresas. De hecho, algunas empresas hasta tienen personal de sistemas en cada área. Siempre tienen alguno de nosotros, en empresas grandes, ¿no?, en el área en que trabaja. Ejemplo de esto era la General Motors, acá en Alvear. Yo tuve muchos alumnos que hicieron sus prácticas profesionales supervisadas en distintas áreas de la General Motors, como pequeños departamentos de sistemas en cada área, que a su vez reportaban a un departamento de sistemas general. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder brindar soluciones y estar, digamos, al lado del usuario cada vez que este usuario necesitaba algún servicio. Esto es para que empiecen a pensar qué perfil tendría que tener esa persona. A nosotros nos pasa mucho que no somos o sea, qué sé yo, el hecho de estar trabajando mucho con la compu, de estar muy encerrados en lo que hacemos, no tenemos muchas capacidades de competencias, lo que se llaman competencias genéricas en cuanto al manejo con el usuario. Entonces, fíjense que estas personas que están con el usuario, pegados al usuario y tienen que tener mucha capacidad para hablar, para entender el problema, para poder ubicarse en lo que hace ese usuario. Es una actividad muy diferente a estar sentado frente a la computadora programando. Tengo que adquirir ciertas competencias totalmente diferentes. El que hace análisis no es lo mismo que un arquitecto de software, que va a estar todo el tiempo trabajando con, digamos, la solución en sí, y no hablando con el usuario, intercambiando necesidades con el usuario. ¿Sí? Entonces, vamos pensando en qué competencias tendríamos que generar ahí. Bien, surge la inteligencia de negocios hace unos cuantos años atrás. De hecho, yo fui al primer congreso que tenía que ver con minería de datos, de una carrera que se dicta en la UBA, en el año 2009, por ahí, ¿sí? Entonces, 2008, 2009. No era algo que estaba muy implementado, pero hoy si yo miro en las solicitudes laborales, muchas empresas hacen inteligencia de negocios, hacen BI, Business Intelligence. Y entonces yo voy a poder ir a trabajar a una empresa para hacer análisis de ese tipo, o para trabajar con herramientas que hacen inteligencia de negocios. Bien. Entonces, al día de hoy, dice, los sistemas de información abandonan su perfil operativo para adquirir uno estratégico. Hoy, en las empresas, nuestra función es mejorar estos procesos, alinearse a las necesidades del negocio, mejorar sus procesos críticos, trabajar sobre ese tipo de cuestiones. Nace el rol del Chief Information Officer. Por eso yo les decía, cuando ustedes trabajan en una empresa que no desarrolla software, sino que, qué sé yo, tipo Cargill, lo que mencionábamos hoy, lo que hace esta persona es conocer toda la información que maneja el negocio, ¿sí? Y a partir de esa información que maneja el negocio, poder brindarle soluciones. ¿Sí? Decirle, no, che, mirá, acá yo te voy a armar, digamos, una información que te cruza todo esto que mencionábamos recién con la producción, con lo administrativo, con el cliente, con cómo me vinieron las no conformidades del cliente, ¿sí? Y poder dar información que de otra forma era imposible.
Bien. ¿Cómo sería la estructura entonces de un área de sistemas y tecnologías de la información? No existen patrones. Porque en todo esto, cada empresa va a utilizar, fíjense, yo les decía, un profesional de sistema en cada área, o un área de sistemas, o tercerizo, ¿sí? Y dejo dentro del área de sistemas nada más que la persona que está al tanto de lo que es técnico en las computadoras. Todo va a depender de cómo son los procesos en la organización y qué requisitos de información tengan esos procesos. Y cómo haya decidido la empresa que va a optar por tener gente de sistemas dentro de la empresa. Si es una empresa muy grande, fíjense que ya diferimos el rol. Va a haber gente ubicada en áreas que controlan a los mismos sistemas de información por el lado de la seguridad. Todo muy en relación a cómo el negocio está organizado. Así como el contador muchas veces trabajaba en la empresa o después empezó a tener una relación externa y viene y hace, qué sé yo, el balance, liquida los sueldos una vez por mes y se va, ¿sí? Nosotros también hacemos lo mismo. Trabajamos sobre requerimiento muchas veces. Por eso no es que yo les vaya a decir, bueno, vamos a armar este organigrama y este organigrama es que un área del sistema tiene que tener la gente que desarrolla, la gente que hace esto, la gente que hace aquello, la gente que hace seguridad informática, pero la seguridad de la información la pongo afuera. No, porque depende mucho de cómo la empresa está organizada también. Bien. La idea sería definir cómo es la secuencia lógica de las actividades de sistemas, ¿sí? Para después poder medir si estamos brindando un buen servicio o no. Todo proceso, ya sea el proceso crítico que ustedes vayan a analizar, siempre tengo que encontrar lo que se llaman KPIs, Key Performance Index, o sea, las posibilidades de medir ese proceso para ver si ese proceso es óptimo o no. Todo lo que veamos de ahora en más va a tener medidas para yo poder saber si ese proceso está funcionando bien. De forma tal de, si yo tengo ese proceso definido, ya sea de sistemas o de la empresa en sí, delimitar responsabilidades, mejorar continuamente ese proceso, decirle, vos te encargás de esto, y si no está esto hecho, la responsabilidad es tuya. Esas mediciones objetivas vamos a ver que después redundan en mediciones del personal que hace esas actividades. ¿Están? ¿Me siguen hasta acá? Y vamos a ver cómo se miden y todo eso en la parte de recursos humanos. Bien. ¿Qué procesos de sistema puede haber en un área de sistemas ITI? Todos los que están ahí y muchos más. A ver si los entienden. Son cosas que hacemos y que tenemos que definir el proceso. Léanos un cachito y me dicen si entienden. ¿Podemos hacer todas esas cosas? Configuraciones existentes se refiere a la infraestructura que ya tiene. A la infraestructura que ya tiene la empresa. Recién, justamente ayer hablaba con alguien que se dedicó toda la vida a hacer la parte más dura de lo que es sistemas, que es toda implementación de software de base, cambio de infraestructuras y todo lo demás. Y una de las cosas que muchas veces tenemos que hacer es configurar ese software de base, ¿sí? Que ahora nosotros cuando instalamos un software de base, por ahí hacemos siguiente, implementar, y nunca nos fijamos. Pero en una empresa grande uno no puede configurar un servidor, ¿sí? Sin conocer un montón de cuestiones que tiene que ver con la implementación de los sistemas operativos, y para eso nos tenemos que capacitar. Bien, cuando habla de administración y mantenimiento de configuraciones existentes, habla de eso. ¿Dónde se ve más ese perfil? Y hoy me lo mencionaron, en empresas que brindan servicios de hosting, por ejemplo. Hoy me nombraron a DomeWeb. ¿Conocen cómo funciona DomeWeb? ¿O dónde está?
¿No lo llevaron nunca? No. Yo fui una ¿No? vez. Bueno, yo hace unos años atrás lo llevaba. Queda enfrente de la terminal de ómnibus. Hay un edificio que tiene 3, 4 pisos, no me acuerdo cuántos, que tiene todos los servidores y tiene toda la infraestructura. Tiene digamos, en el último piso, tiene todo lo que es, ¿cómo se llama esto? Me sale UPS, pero no son UPS, porque las UPS son cortitas, pero son eh, sistemas que alimentan energía cuando se corta la electricidad, por ejemplo, ¿sí? Configurar toda esa instalación que es enorme, imagínense lo que requiere de conocimientos, ¿sí? Bien, no solamente tienen el servicio de brindarte un hosting y entonces tengo que configurar ese hosting para que te pueda dar el servicio, sino que tienen la atención al usuario, ¿sí? Tienen sectores específicos para eso, tienen sectores específicos con unas pantallas gigantes, no sé si las viste, Renzo, pero son menos personas, pero tienen unas pantallas gigantes que van viendo la actividad de los discos, por ejemplo. ¿Tá? Son de alta performance. Entonces, administrar y mantener esas configuraciones es complejo, muy complejo. Hay que capacitarse mucho. ¿Mm? Son los que se prendieron fuego. Creo que sí. Para- Sí, creo que tuvieron un problemita de eso. Son tan baratos. ¿Eh? Con razón tan barato. Hmm. Sí, justo esa parte de lo que hay en la facultad no lo puedo ver. Todo lo que es. ¿No has entrado a la oficina de redes? Sí. Sí, en redes, pero tienen otra oficina para eso. Todo lo que es el La que está en el movimiento segundo piso, ¿no? Sí, viste que ellos está la oficina de comunicación y redes y después Sí. tienen un. Bueno, ahí entra cierta gente. No, Ahí entra Hernán y entra Cristian. Hernán, Cristian y nadie más. Y alguien Bueno, más, pero Cristian sabe un montón de lo que es seguridad, un montón. Si alguna sí, vez lo podemos sí, enganchar para que nos dé algunos tips y que nos cuente, voy a ver si lo puedo enganchar. sí, la ¿Sabe? verdad que sí, siempre cuando trabajaba en la parte de soporte, Ujú. arreglando las computadoras y demás, y quería todo eso, viste, siempre cuando vos entras así a hacer de pasante en redes, que lamentablemente como estamos ahora virtual no es, pero yo siempre que he cursado y a mis compañeros les he dicho, si tienen tiempo, estudian nada más y no trabajan y les gustaría hagan pasantías en la Claro, facultad en ciertas áreas, porque no solo por redes, hay un montón de áreas en donde uno aprende un montón. aprende un montón. Y porque entré ahí y Cristian es como que tenés que aprenderte modelos y cómo funcionan los servidores, Exactamente. porque quieren que aprenda y se aprende un montón. Sí. La verdad es muy bueno. A ver, te tiene que gustar esa parte. Como yo les digo, es tan amplio lo nuestro que uno puede optar, no necesariamente se va a quedar digamos, en ese perfil, pero en algún momento vos podés optar por diferentes perfiles dentro de la profesión. Entonces, está bueno que uno vaya investigando a ver qué cosa le gusta más, ¿sí? Si le gusta Yo más lo el comparo como desarrollo, el si le médico. gusta más el tema de Un médico redes, se recibe y es médico, pero tiene un conocimiento en todo en general. Después uno se general, especializa si quiere. Y es lo que nos exactamente. pasa a nosotros. Es lo Podés mismo. conocer un poco de todo, pero tenés que Lo que pasa especializarte. es que por ahí las especializaciones nuestras todavía no están como muy aceitadas como para vos decir, bueno, yo sigo tal especialidad, me quedo acá y bueno, y sigo, porque se van abriendo, todos los días se van generando nuevas posibilidades, ¿sí? Entonces, medicina tiene muchísimos años más que nuestra carrera, entonces tienen como más bien especificadas las distintas especialidades, nosotros no. Entonces, como que podemos estar un día en una especialidad, pero después nos gusta más otra área y nos volcamos y nos capacitamos en eso. Y no está muy a la mano, digamos, tener capacitación sobre eso. Es bastante complicado. En muchos nos hacemos sobre el estudio particular de la cosa. No hay
qué sé yo, yo hice esta diplomatura en seguridad y no me aportó más conocimiento del que yo podía haber encontrado en información que sacás de internet. O sea, ni siquiera te diga en un libro en particular, porque los libros se tornan obsoletos a los 2 segundos, encima. ¿Está? Entonces, bueno, ese sería el tema. Pero hacemos también cuestiones administrativas. O sea, evaluar y adquirir hardware y software requiere estar investigando en el mercado, qué hay, cuáles son las nuevas tecnologías, cómo podemos implementarlas, ¿sí? Evaluar y contratar servicios prestados por terceros. A ver, esta empresa es una empresa constructora, necesita software para la construcción y tengo que empezar a buscar y a comparar. ¿Cómo comparo software? Y bueno, voy a tener que definir requisitos que tiene ese software, voy a tener que analizarlos, voy a tener que ver si es compatible con el funcionamiento del proceso en mi empresa. Por eso es que ese proceso crítico que ustedes tienen que definir, lo tienen que desmenuzar bien y tienen que conocerlo. Yo les diría que en el manejo de la información, más que la persona que se los está contando. ¿Por qué? Porque en ese proceso van a actuar en actividades diferentes personas que tienen solamente la visión de la información de ese pedacito y no la relacionada. Pero ustedes sí tienen que saber la relacionada. Entonces van a tener que buscar a lo mejor software que ya esté desarrollado, porque hay de todo desarrollado, chicos. Hay montones de empresas que ven sistemas, como recién decíamos, para empresas aseguradoras. No hay una sola empresa, no existe solamente Colinet. Entonces, habrá que, desde la empresa aseguradora, comparar distintos tipos de software y ver cuál se adapta mejor a la empresa que estamos trabajando o al proceso que tiene esa empresa. Con lo cual nosotros tenemos que conocer muchísimo ese proceso. Una de las cosas que yo voy a hacer cuando ustedes presenten el taller es preguntarles algunas cosas para saber si entendieron o no entendieron el proceso. Si pudieron llegar a realmente meterse en el contexto de la empresa y contarnos a todo el resto de la clase cómo es ese proceso, cuáles son las cosas que ustedes vieron que podrían mejorar, que no podrían mejorar, si no pudieron mejorar, cómo harían para auditar ese proceso. Está todo ese tipo de cosas. Bien, bueno, seguridad ya hablamos. Obviamente vamos a tener que capacitar a usuarios, nos toca muchas veces. Este software, ya sea externo, lo vamos a tener que saber usar nosotros para poder capacitar a la gente dentro del proyecto. Bien, obviamente vamos a poder desarrollar aplicaciones también porque estamos formados para eso. Bien. Diferente es adquirir hardware y software específico para una actividad, como contratar servicios. ¿Sí? Servicio sería un servicio de hosting, un servicio de internet, que muchas veces tenemos que contratar más de uno por una cuestión de seguridad. ¿Sí? Servicios de alguien que venga a arreglar las computadoras a la empresa. ¿Sí? Esos son servicios dentro de lo que es sistema. Si nosotros hacemos el outsourcing y utilizamos un SaaS dentro de la empresa, ese también va a ser un servicio. ¿Está? Bien. ¿Cómo conformo entonces la estructura de un área de sistemas ITI dentro de una organización? Ya sea staff con outsourcing, ¿sí? O dentro de la empresa como un departamento de sistemas, viendo cuáles son las arquitecturas de los procesos, cómo es la arquitectura de datos que necesita la empresa, la de tecnología, si vamos a implementar servidores adentro, si lo vamos a hacer afuera, si cada usuario va a tener una PC, si vamos a compartir entre usuarios, dependiendo, y cómo es la arquitectura de recursos humanos, ¿sí? Si hay, nos pasa que en muchas empresas hay mucha rotación de personal. ¿Qué nos va a implicar eso a lo mejor? Que haya mucha rotación de personal. No necesariamente de sistema, sino de... Constantemente capacitando a las personas. Constantemente vamos a tener que estar capacitando. Entonces, a lo mejor nos convenga tener una plataforma de e-learning para capacitar a esa gente. ¿Sí? Y entonces hay una previa capacitación que puede hacer el empleado por sí solo y después hacer alguna capacitación en línea con algún referente. Muchas de esas cosas no vamos, probablemente no demos la capacitación del servicio en sí que brinda la empresa, porque a lo mejor hace cualquier cosa que no tengamos nada que ver. Pero sí nosotros vamos a tener que
implementar la plataforma de e-learning, darle los recursos a la gente para que las utilice, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien. Vamos a algo que tiene también que ver con lo que estuvimos hablando y que ustedes van a tener que ver desde el lado de la empresa. Para muchas de las cuestiones que tienen que ver con sistemas en sí o con los procesos en la organización específicos de la organización existen normas. Y esas normas muchas veces, alguien me dijo recién, el usuario quiere entrar a ver información y salta un cartel que dice, no, por la norma fulanita usted no puede acceder a esta información, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, nosotros vamos a tener que conocer cuáles son las normas de funcionamiento, porque nuestros sistemas tienen que adherir a esas normas. No pueden hacer lo que se quiera, uno no puede hacer lo que quieran los sistemas, porque tiene muchas veces que respetar normas o leyes establecidas. Y no solamente a veces leyes propias de Argentina. ¿Por qué? Porque dijimos que con esto de la globalización hay muchas empresas, me nombraron hoy, que son capitales, que tienen grupos accionarios, que tienen un montón de empresas, que no necesariamente son argentinos. No ser argentino significa que a lo mejor tenemos una sucursal o una empresa asociada que está en otro país, que tiene sus propias leyes, ¿está? Que a lo mejor cotizan en bolsa y entonces a su vez tienen más requisitos que cumplir. Entonces, sí nos vamos a tener que involucrar para justamente adherir a esas normas y respetarlas para poder seguir adelante. Entonces, vamos a tratar de ubicarnos en cuáles son esas normas, generalmente dictadas por algún organismo reconocido tipo ISO, que son las más reconocidas. En lo que es desarrollo de software, ¿conocen alguna otra norma? Profe, un caso no puede ser lo de las cookies en las páginas de internet, por ejemplo. Bueno, pero lo de las cookies es algo que vos adherís a que te recolecte cookies, ¿sí? Pero ¿y por qué salió eso de que vos tenés que decirle sí, quiero adherir, acepto, que me estén mirando todo el tiempo lo que hago? ¿Cuál es la ley que estaríamos infringiendo si no hacemos eso? Yo la puedo contestar. ¡No! OFA. ¿No sería la de protección de datos personales? La ley de protección de datos personales, pero no surgió por Argentina eso de las páginas. ¿Por qué surgió? ¿Por la ley de protección de datos personales de dónde? Que ¿No cambió fue ese... por el problema, profe, de Zuckerberg con Analytics? No. Antes. Fue porque en el año 2000, a ver, recuérdame, Nico, ¿2018 fue? ¿O 2017? Sí, en realidad es como que se aprobó creo que tipo 2014, 15 Pero y se entró en implementó, vigencia, sí, claro, entró en vigencia a principios del 2018. a principios de 2018. Entró en vigencia la Ley de Protección de Datos Personales de la Comunidad Económica Europea. Entonces, para ese momento, por eso se había, digamos, sancionado que era en el 2014, pero le dieron todo ese tiempo para que todas las empresas y todos los sistemas, ¿sí?, cumplieran con las normas y se promulgó, digamos, para empezar a exigirla a partir del 2018. Y por eso empezaron a aparecer esos cartelitos, no por la Ley de Protección de Datos Personales Argentina. Que Sí, es como que, perdón, es como que la ley te obliga a de alguna forma obtener el consentimiento de los usuarios a recopilar o utilizar sus datos para algo. se llama Y fue como consentimiento informado. claro, digamos, como las cookies hacen eso, fue la forma que Hola, te perdí. que salga el cartelito y que, nada, que la gente dé a aceptar. Bien. ¿Estamos con eso? Generalmente te ofrece aceptar o declinar. Y a veces si declinas Sí. directamente no podés usar la página.
Claro. Sí, lo que pasa es que empieza a haber una delgada línea entre cuáles son como cookies obligatorias, entre comillas, porque son necesarias para el funcionamiento de la página y algunas que no son tan obligatorias y uno es como que puede llegar a aceptar esas obligatorias de funcionamiento, pero configurarle las Muchas otras. veces te da para elegir, Eh, sí. claro. Pero tranquilamente uno podría decirle que no, y bueno, la página en ese momento toma la decisión de seguir mostrándose o no, digamos. Igual, Pero, profe, vos podés. la persona promedio acepta sin leer siquiera qué son las cookies. O no Pero las Totalmente. ese entienden y las no es- aceptan. no es- no es problema de la empresa. No, Exacto. obviamente. Es como firmar un contrato sin leerlo. Ujú. No, siguiente, Como siguiente, los siguiente, términos y instalar. condiciones. Sí, el Claro. siguiente instalar es eso. Exactamente. Bueno, esas son normas. Yo les había preguntado si conocen alguna norma relacionada al desarrollo de software que les hayan mencionado en la carrera hasta ahora, ¿no? En gestión habíamos dado, no sé si más cerca del final algunas, pero ahí ya. Sí, pensé, obviamente no se acuerdan. Y bueno, nosotros vamos a dar algo de lo que se llama CMMI. ¿Mm? CMMI es una norma que yo diría que casi ni se utiliza ahora, pero bueno, lo que tiene de bueno es los procesos marcados como para que uno pueda implementar un desarrollo de software orientado a tener calidad en lo que uno hace como profesional. Entonces, bueno, vamos a ver a grandes rasgos esa norma, porque después ustedes lo van a ver en ingeniería de software, toda la parte de desarrollo. Nosotros vamos a ver a grandes rasgos cómo se organiza la norma, ¿sí? Pero hoy las certificaciones que en general te solicitan son certificaciones que tienen que ver con ISO. Las empresas te buscan que vos tengas certificados tus procesos con ISO. Bien, y una metodología. Ágiles, por ejemplo. La metodología de desarrollo ágil. Bien. Entonces, conjunto de procedimientos, dice, basados en principios lógicos para llegar al objetivo que puede ser desarrollar software, etc. ¿Sí? Y un marco de trabajo o framework. Spring. Por ejemplo, ¿sí? Algo que tenga que ver con herramientas que nosotros utilizamos, son marcos de trabajo que tienen buenas prácticas ya implementadas, como para que podamos trabajar. Bueno, son las tres diferentes cosas que por ahí tenemos que ver si en la empresa se utilizan, sobre todo cuando vamos a una empresa desarrolladora de software, ver si utilizan algún framework en particular, ¿está? O tienen su propio framework, porque muchas empresas han basado en algún framework específico y después han generado su propio framework para trabajar. Bien, acá tienen algunas normas y marcos de trabajo, metodologías asociados con lo que tiene que ver con sistemas, como para que vean, ¿sí? Algunas ISO también. Hay una metodología de planificación que era del Ministerio de Administración Pública de España. España tiene bastante desarrollado, con el tema de seguridad está muy bueno. Ya vamos a ver algunos en ese aspecto. Bien, cuando lleguemos a la unidad 3, vamos a estar hablando de una metodología de dirección de proyectos, que es la del PMI, que se utiliza en muchas empresas, no necesariamente de sistemas, sino empresas de todo tipo. Genera un lenguaje común para todas las profesiones, entonces está bueno que lo conozcan. Bueno, y hay algunas normas de calidad, y ahí está la del CMMI, que es del Software Engineering Institute del Carnegie Mellon, que es una universidad, y bueno, y tienen posibilidad de verlo. No las vamos a tratar todas, las vamos a mencionar, ¿sí? De algunas vamos a sacar algunas cosas que son muy interesantes para traer a la materia, pero no podemos dar todas las normas, así que no vamos a llegar por ahí. Sí vamos a estar trabajando sobre la ISO 27000,
que es una norma de seguridad, pero eso lo vamos a estar trabajando sobre la segunda unidad de la materia. Bien. Problemáticas actuales referidas a seguridad de la información, la protección continua de datos, entendiendo que el 80% de las organizaciones perderá datos. Esto lo sacamos de la diplomatura, Nico. ¿Estás por ahí? ¿Te acordás? No estás, te fuiste. Sí, no, sí estaba, pero estoy muteado por todos lados, entonces, por las dudas. Está bien. Bueno, son algunas problemáticas actuales que yo puedo ir a mirar en los procesos, ¿sí? Una es la protección de los datos, y tener el conocimiento de que el 80% de las organizaciones perderá datos. Mantener la continuidad de negocio. Hoy se brinda servicios 24/7. El hecho de estar en Internet hace que un usuario pueda entrar a las 3 de la mañana y el sitio tiene que funcionar. ¿Sí? Niveles de servicio, continuidad de servicio, dice 5/9. Esto significa que solamente se admite 5 horas en el transcurso de un año como el plazo máximo de indisponibilidad no prevista. Yo puedo prever que voy a hacer mantenimiento, entonces le digo a mis usuarios, miren que la semana que viene, el día martes, de 14 a 19, voy a tener el sistema cortado, no van a tener sistema. Eso es previsto. Ahora, que se caiga el sistema y que sea tolerable eso, solamente se tolera 5 horas de indisponibilidad del servicio o de discontinuidad del servicio no prevista, ¿sí? En los procesos de negocio. Entonces, hay que pensar en eso. Bien. Referidas al volumen de datos, el crecimiento exponencial de datos, el costo de almacenamiento de datos de poca frecuencia. ¿Qué hago con los datos que no se utilizan tanto? ¿Sigo manteniéndolos en el sistema? ¿Los mando archivo de otra forma? ¿Cómo lo hago? Eso también lo puedo analizar dentro del mismo proceso, porque eso genera lentitud en el acceso de los otros datos que son frecuentes. Bien, bueno, acá tienen el costo por terabyte de almacenamiento, ¿sí? Dependiendo de la memoria que estemos utilizando, dependiendo si estamos utilizando tecnologías de estas que estuvimos mencionando hoy, hard disk, o ir a otros discos de estado sólido, ¿sí? O memorias flash, etc. Bien. Algunos gráficos que les pueden servir como para ver el tema de capacidad. Acá tengo el tema de acceso, de discos rígidos versus discos de estado sólido. Frecuencias de acceso, cómo voy a acceder, y entonces puedo mandar a distintos tipos de almacenamiento cierta información y el día que la necesito la extraigo de ese repositorio. Bueno, acá un poquitito de resumen de lo que estuvimos viendo. Empezamos por el data center, seguimos con la distribución de computación distribuida, seguimos con Internet, fuimos al cloud y al todo lo que es Big Data, y cómo crece el presupuesto. Esto está como medio viejo, ya estamos en el 2021, esto se llegaba hasta el 2020. Bien. Referidas al uso de diferentes dispositivos, ¿qué usamos? Dispositivos móviles, notebooks. Le dejamos a nuestro usuario usar su celular y va a tener acceso a toda la información de la empresa. Bueno. Seguimos con las problemáticas y cómo llegar a la adopción de la tecnología. Hay empresas que no quieren tener sus datos fuera de la empresa, y entonces tenemos distintos tipos de adopciones de tecnología en las empresas. Vamos a llegar a empresas que tienen todo viejo, porque no quieren, son conservadores, no quieren cambiar la tecnología. Bien. Objetivo principal, mantener los procesos de negocio funcionando, que requieren aplicaciones, que acceden a datos, que requieren de una infraestructura. O sea, ¿qué es lo que vamos a mirar? Todas las aplicaciones, los datos y la infraestructura en los que están basados los procesos, y por eso vamos a necesitar identificar los procesos críticos de la organización para mejorarlos. Bien, ¿llegamos hasta acá?
nos fue larga la clase hoy. Vamos a